del ego, vamos a decir, ya sea por la personalidad o porque directamente nos salió la ira, el enojo, el orgullo herido, el amor propio herido, etcétera. Entonces decimos psicológicamente en la gnosis nos hemos desgravitado. Somos un planeta desgravitado que va a ir dando tumbos por allá, ¿verdad? Va a ir chocando con los demás porque nos hemos olvidado de nosotros mismos, ¿sí? En cambio, cuando nuestro centro de gravedad es permanente, el trabajo se va volviendo sólido. La vida la vamos empezando a ver ya no solamente como aquella carrera de obstáculos que hay a veces en la vida, ¿verdad? Sino como un eje de nuestro propio trabajo. La vida va tomando ese sabor trabajo que nos menciona el maestro Samael. Ya no vivimos solamente por y para la personalidad, por y para nuestro ego, que se alimenta del dinero, de las apariencias, de las cosas que son ilusorias muchas veces, sino que nuestro eje de vida es el trabajo interior. Cualquier problema que nosotros llamamos problema en nuestra vida humana, cuando tenemos un centro de trabajo, un centro de gravedad, ese problema primero se supera y luego, digamos, desaparece más bien, porque ya no es más un problema en nuestra mente, es una oportunidad de trabajo interior y se vuelve ese centro de gravedad permanente. ¿Ustedes conocen de repente o alguna vez han visto o se han sentido como que siempre son de una manera o ven a alguien que siempre es de una manera y de repente cambió radicalmente su forma? Por ejemplo, era una persona muy tranquila y de repente se molestó, se enojó, se puso muy mal, lo que sea. Y dice uno, ay, me sorprende porque la desconozco, ¿no? O me desconozco a mí mismo. Ahí es como diríamos, es que nos hemos desgravitado. Pero ahora, en relación al trabajo psicológico, ¿sí? Entonces, si yo me levanto en la mañana, desde ahí recuerdo el trabajo interno, hago mis prácticas, hago mis runas que ya se les fueron dando, me propongo con continuidad de propósitos a realizar ciertas prácticas, recordaré, la práctica en sí misma no me va a dar la solución, la práctica en sí misma no es lo valioso, sino la continuidad de propósitos. Ya como extra viene que nos canalizamos energías, que recibimos energías, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo valioso es el objetivo interior de cada uno de nosotros. Que yo me levante en la mañana y diga voy a practicar las runas, por ejemplo, al salir el sol. Es maravilloso, pero también puede ser que alguien se vuelva tan mecánico o nos volvamos tan mecánicos, vamos a decir, que nos levantemos todavía medio dormidos y empecemos a decir las runas, fuerzas maravillosas del amor, avivad, ¿verdad? Y entonces de nada nos va a servir porque no hay la continuidad de propósito en el trabajo interior. Yo necesito empezar a tomar las riendas de mi psiquis, de mi vida. Lo hemos dicho muchas veces, pero ahora lo tenemos que profundizar realmente. Yo necesito levantarme con esa continuidad de mis propósitos, de decir, bueno, gracias Dios mío, a mi ser, como cada uno lo quiera manifestar. Empiezo el nuevo día con el propósito de mi trabajo interior, salgo a trabajar, porque tengo que trabajar, pero con el propósito de mi trabajo interior, sin olvidarme de mí mismo. Y cuando encuentre la crítica afuera, o ese miedo al que dirán, por la burla, por lo que sea, recordar mi trabajo interior, recordar mi ser, mi conciencia y el trabajo, y entonces de esa continuidad ir generando un centro de gravedad, que significa que mi vida es para desarrollarme como alma,
no solamente para desarrollarme como materia o como personalidad. Para los que todavía no tienen completo el tema de la personalidad, lo vamos a profundizar, ¿verdad? Para los que son un poquito más nuevos, porque hoy hemos juntado grupo, ¿verdad? Bien, no sé si tengan alguna duda, comentario en relación a este centro permanente de conciencia, centro de gravedad. Si nos desgravitamos, terminamos chocando, es decir, ese es el sabor del ego, de la personalidad, de la vida, que se va, como dicen, como humo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tan identificados con la vida se nos va rapidísimo, como que sentimos que no pudimos hacer muchas cosas. Pero cuando nosotros empezamos a realizar un trabajo diario y continuo, entonces la vida cada día es un eterno presente, es ese aquí y ese ahora. Y podrá venir, como dicen, ¿verdad? El huracán, la tempestad, y yo necesito estar en mi eje, no perder mi eje, que es de trabajo. Si una persona está buscando desarrollar la paciencia, por ejemplo, pues ese será su eje. Y cada vez que venga la impaciencia, tendrá que recordar primero la continuidad de propósitos y luego generar ese eje de trabajo. ¿Sí? Perdón. Bien, ¿alguna duda? ¿Comentario? Hay muchísimos casos de los que podríamos hablar. Estamos solamente haciendo ese inventario. Tener continuidad de propósitos para poderme dar cuenta. Si lo tengo o no lo tengo, hay que ver qué propósitos cumplo, ¿verdad? O si tengo propósitos, a lo mejor ni siquiera me doy cuenta que ni tengo propósitos en la vida, ¿no? Así es. Bien, entonces, este centro de gravedad. Por el contrario, yo necesito eliminar de mi interior, de mi psicología, en ese inventario, lo que llamamos derrotismo. Derrotismo, ¿ustedes saben? ¿Alguna vez se han sentido derrotados o han sentido derrotismo? ¿Qué es? ¿O en dónde? Es como también puede aplicar cuando te das por vencido. Ajá, te das por vencido, ¿pero en qué? La mente es un pensamiento, ¿verdad? Que dice ya no puedo más. ¿En qué? Se han sentido derrotados. En estados emocionales, también obviamente el derrotismo es como que además te inunda una tristeza, una depresión, se va acompañado de muchas cosas. Cuando lo aplicamos en la meditación vamos viendo que se va acompañando de muchos aspectos según las circunstancias o la causa exterior o el evento exterior, ¿verdad? Pero ¿en qué nos hemos sentido derrotados alguna vez en la vida? En aceptar la naturaleza exacta de nuestros defectos, dicen aquí. A veces cuando uno descubre un defecto, inmediatamente lo que hace es derrotarse. Decir, a mí me enseñaron que yo tengo que ser buena gente, primer punto, ¿verdad? En la educación nuestra, a nosotros nos enseñan que tenemos que ser buenas personas. No estoy diciendo que eso sea malo, pero tampoco nos han enseñado desde pequeños a descubrir los defectos psicológicos que podemos ir cambiando para algún día ser buenas personas. Nosotros somos buenas personas por imitación, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho desarrollado eso que es la imitación. El niño imita a su papá, la niña imita a su mamá, el joven imita al artista de moda, la jovencita imita al artista de moda, nosotros imitamos a los amigos que nos caen bien, las personas que nos gustan, lo que nos gustaría hacer, lo terminamos imitando. Entonces, de esa misma manera imitamos lo que es ser buena persona, que tampoco lo hemos sometido a una verdadera comprensión. Y cuando llega el momento en que nos damos cuenta de que tenemos un defecto, Dios mío, ¿yo cómo voy a ser así? ¿Cómo es que yo tengo el orgullo? Yo no me había dado cuenta que soy orgulloso, Dios mío. O sea, no hay cosa que nos duela más muchas veces que descubrir un defecto en nosotros. Preferimos el divorcio, ¿no? Pero nunca jamás decir que yo tuve un defecto, ¿no? Fue la otra persona. ¿O no es así? En nuestra vida
O sea, nosotros podemos ir observando muchas veces eso. Entonces, cuando descubrimos un defecto, nos derrotamos. Este trabajo es justamente para aprender a morir con la sonrisa en los labios, se dice. Como soldados, ¿no? Pero por fuera, con alegría y con amor. Qué difícil, diría alguien. Si yo descubro que tengo un defecto, lo normal es que esté deprimido, ¿no? Y sin embargo, el derrotismo forma parte de una falacia que llamamos del ego, de un engaño que el propio ego nos hace. Es como una defensa que el propio defecto tiene. Es decir, casi ustedes lo van a ver muy parecido. Cualquier semejanza con la realidad, como se dice, en la vida ya pública, política, humana, social, es pura coincidencia, se diría, ¿no? Pero les digo de verdad que quien aprende a conocerse a sí mismo, aprende cómo funciona la sociedad y la humanidad en sí, porque uno se ve reflejado. Lo que uno lleva dentro, de sobra lo ve fuera, o lo que uno ve de sobra fuera, de sobra también lo lleva dentro. Entonces, el defecto psicológico normalmente tiene un arma entre muchas que tiene que se llama derrotismo, que significa que en el momento en que nosotros nos damos cuenta de un defecto, el defecto se siente amenazado e inmediatamente se defiende diciendo, me derroto, pobrecito de mí. Yo que no, si soy así, no, mejor me encierro en mi cuarto toda una vida, ¿no? Digo, a lo mejor estoy exagerando, pero esa característica tiene el defecto psicológico. Por eso nos da miedo descubrir un defecto. Y cuando lo vamos a descubrir, actúa normalmente defendiéndose y diciendo, no es cierto, no lo tengo. Por ejemplo, diría la persona, vamos a poner el ejemplo del alcoholismo, porque es muy obvio, ¿verdad? Es muy bueno el ejemplo para esto. La persona alcohólica dicen que nunca va a reconocer que es alcohólica, ¿verdad? Es el primer punto, el primer paso, ¿no? O el drogadicto, vamos a decir, yo diría, yo nada más tomo cuando yo lo decido, ¿verdad? Esa es la primera herramienta que tiene el ego. Y luego dice el ego, no, yo no soy alcohólico, porque el alcoholismo es una enfermedad y yo no estoy enfermo. Yo tomo socialmente, cuando lo decido, cuando yo quiero, cuando yo lo decido por mi propia voluntad. Por eso alguna vez hemos hablado que nosotros no tenemos voluntad todavía verdadera. Pero vamos a suponer que ese defecto ya nos está causando daño, ya está empezando a traer problemas en el hogar, ya está empezando a impedir que yo pueda estar lúcido para irme a trabajar, ¿verdad? Ya está empezando, o sea, como enfermedad, a aumentar, digamos, el efecto, ¿no? Ya la enfermedad está creciendo. Llega el momento en que no hay marcha atrás y la persona dice, estando en este punto, ya no puedo negar que no lo controlo, ¿verdad? Cuando estoy en ese punto en que lo reconozco, ahí es cuando viene el peligro del derrotismo. Porque nos han enseñado de una forma equivocada o hemos aprendido por imitación de una forma equivocada que el que tiene un defecto es menos, que el que tiene un defecto es malo, que el que tiene un defecto, ni te le acerques, se pega, ¿verdad? Cuando todos los seres humanos estamos llenos de defectos psicológicos, nada más ni nada menos nos dice el maestro Samael, 3% de conciencia contra un 97% de defecto. Y búsquenle. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes se sientan caritativos, equivale a un 3% de caridad desarrollada. Cuando ustedes sienten fe, corresponde a un 3% de la verdadera fe que hay que tener. Entonces, uno, como no solo conoce ese 3%, dice, yo sí tengo fe, yo sí soy caritativo, yo sí soy una persona altruista, yo sí soy estudioso, yo sí soy responsable. Nos afirmamos de esa manera.
Pero cuando vemos la otra cara nuestra por una circunstancia X o porque algo nos hizo salir